Pero lo mismo, no podían estar ausente esta semana, corta por cierto, pero aquí están acompañándonos. Precisamente hago referencia a los abogados Claudia Clementina Pérez y a Franco Alesio. Ellos forman parte del staff del estudio jurídico Rodrigo Quiroga Faura y hoy nos acompañan para seguramente tenernos atentos al tema que han seleccionado para compartir con todos ustedes en Dial Radio TV. ¿Cómo les va? Buenas tardes. Hola, Buenas Laura, tardes, ¿qué tal? ¿cómo Buenas van? tardes. ¿Todo bien? Todo bien, Todo sí. bien. Me alegro mucho. Los estaba extrañando. Igualmente, tuvimos que hacer un curso hermoso. Qué bueno. Hicimos un curso de verano por medio de la universidad, de la que ambos nos recibimos, y especializado en derecho laboral. Así que bueno, ese fue el motivo por el que no pudimos estar el miércoles. Bueno, pero bueno, hoy están. hoy Eso estamos. es lo importante. Hoy sí Totalmente. estamos. Bien. Doctora, ¿de qué vamos a hablar? Bien, vamos a hablar de las uniones convivenciales, las diferencias entre ellas, y bueno, y cuáles son los efectos según la unión convivencial que decidamos tener, y la diferencia que hay con el matrimonio. ¿Sí? Básicamente hacemos lo mismo, vivimos igual, estamos en pareja, pero uno es un contrato firmado ante un registro civil y el otro es un cuasi contrato, según vuelvo a repetir, la unión convivencial que elijamos, que también puede llegar a estar inscripta, si así lo deciden los convivientes, ¿sí? Bien. Tal cual es lo que dijo Claudia, o sea, la unión convivencial es lo que antes se llamaba el concubinato. Así es. Bien. Es una unión basada, o sea, el código lo define como una unión basada en la singularidad, o sea que son dos personas únicamente. No pueden ser tres. Tal Por cual, eso. no hay poliamor en este No caso. hay poliamor. Bien, bien aclarado, perfecto. Jurídicamente no. Bien, que es estable. Sí. Sí. Y que tienen un proyecto de vida en común. Y obviamente tiene que ser una relación que tiene que ser pública. Exacto. Bien. Sí. O sea que el código lo que establece como parámetro, o sea, como requisito para darse la unión convivencial es que sea estable, que sea público, que sea singular y que estas dos personas tengan un vínculo, un proyecto de vida en común. Ujú. Perfecto. Obviamente no llega a lo que es el matrimonio en sí, pero bueno, el Código Civil y Comercial, tal a nivel cual, jurídico. a nivel jurídico, el Código Civil y Comercial muy acertadamente le dio algunos derechos porque si nos vamos 15 años atrás, 20 años atrás, la figura del concubinato era algo que no tenía absolutamente nada de validez jurídica, o sea, Claro, no había de una hecho, si nos norma. vamos más tiempo, o sea, 50 años en el pasado, hasta Sí. la figura de la concubina o el concubino estaba Sí. mal visto. Claro. O sea, si nosotros lo consultamos con nuestros abuelos, bisabuelos, si hay alguno con vida, estaba mal visto. Mira vos. Claro, ni Así siquiera que- existía la posibilidad. Era el matrimonio o no. O sea, o estabas casada o estabas soltera. No había forma, no había un intermedio. Pero después que la realidad, como dijo el doc, si hacemos un histórico, la realidad empezó a demostrar que, y bueno, parece que los que estaban casados estaban separados en realidad. No había divorcio, pero estaban separados y había otra persona que estaba cuidando a ese señor o esa señora y que también exigía necesitaba que sus derechos fueran reconocidos. No nos olvidemos que antes la esposa era la que cobraba la jubilación, pero capaz que que había estado con su conviviente, no sé, 30 años. Y ese matrimonio, que no se había podido divorciar, no se había podido disolver legalmente, porque no existía la posibilidad, era válido. Entonces aquella mujer con la que este hombre había formado una nueva familia, Sí. no tenía ningún derecho, ninguno. Y sus hijos, en un tiempo, cuando había una separación, sí podían llevar el apellido. Si no, no podían llevar el apellido de su progenitor. Tampoco se podía. Exacto, porque estaban fuera del matrimonio. Entonces, ya después, al ver tantos casos, ¿qué hizo la jurisprudencia? No, le vamos a permitir que pongan el apellido y les vamos a dar derechos a esa señora que vivió 30 años con este señor, porque la verdad que la esposa está, pero no convivió con él, lleva 30 años sin convivir con él, y el tema, el objeto que tiene la jubilación o la pensión, sería en este caso, es que aquella persona que estuvo
con la persona jubilada, que se ocupó de él, que la cuidó, que tenga el derecho también de seguir en la misma situación, o casi la misma situación patrimonial o económica en la que venía, porque al final se moría. Estoy haciendo hincapié especial en el esposo, porque recordemos que las mujeres hace muy poco tiempo, en el siglo pasado, recién obtuvimos tanto derecho a voto, Exacto. como a poder tener nuestros bienes a nombre nuestro. Antes todo pasaba de nuestro padre a nuestro esposo. Entonces, por eso hago especial hincapié. El hombre siempre ha sido, digamos, pionero en todo lo que es los derechos, y no solo en la realización, sino también en el ejercicio. Recordemos que antes todos eran hombres. Los jueces, los abogados, legisladores, no habían legisladoras mujeres. Entonces, como que el hombre era el que llevaba la voz cantante para proteger al sexo débil. Sí. Ya con el tiempo se dieron cuenta que no éramos tan sexo débil, sino que éramos un gran apoyo, una fuente muy buena de apoyo y de conocimiento, y que podíamos aportar no desde un punto de vista secundario o terciario detrás del hombre, sino que podíamos estar al lado, apoyando, y es como que somos un muy buen complemento. Y ellos de nosotras, porque ahora tenemos que hablar hasta de familias monoparentales, mujeres que están solas frente a un hogar, o como dice el mujeres código, que son el sostén de la familia. Exacto. Y porque como dice el tenemos código, muchos casos mixtos. Ya no es la unión convivencial o el matrimonio, no hablamos solamente de hombre-mujer, dice personas que tengan una idea, digamos, de proyecto de vida y socioafectivo. Es decir, no solamente es un proyecto de vida, porque si no estamos hablando de una sociedad común, cualquier otra sociedad. No, acá estamos hablando de un proyecto de vida que va a ser base de una familia. Entonces, en vista de eso, muchos jurisprudencialistas y doctrinarios, jueces, vamos a hacerla más clara, jueces empezaron a ver que esas mujeres no podían tener esa desprotección. Yo tuve un caso cuando era chica, que el señor era militar, y entonces llevaba no sé cuántos años separado de su esposa, tenía una conviviente que fue la que estuvo con él hasta el último momento de su vida, y que hizo el ejército en ese momento, o sea, los militares dividieron ese dinero, la mitad para la esposa, en partes iguales exactamente, y la otra mitad para su conviviente. Les pareció a ellos, pero fue una forma de dividir autónoma, propia de ellos, que decidieron que ellos eran protectores, como bueno, el ejército ya sabemos lo que hace, y que en esa visión de protección no iban a dejar a ninguna de estas dos mujeres que habían estado en la vida de este señor, que había estado bajo el ejército, bajo las armas, bajo este régimen militar, ninguna de las dos iba a quedar desprotegida. Bien. Y lo que ha hecho nuestro código ahora actualmente, que bueno, se hicieron varias leyes protegiendo a las mujeres. Primero, cuando se aceptó la separación, se aceptó que existían esas, porque los hombres no solamente se juntaban, sino que también tenían hijos. Esos hijos también requerían protección. Exacto. Tenían los mismos derechos. Entonces es como que a nivel tanto internacional como nacional se empezaron a reconocer esos derechos, que son fundamentales para la convivencia, para la supervivencia social que tiene el ser humano. Y por eso ahora actualmente el código, a partir del 2015, incorpora, porque antes no estaban las uniones convivenciales, si uno mira el Código Civil no existían. Sí existía, bueno, decía algunas, daba algunas pautas, pero lo cierto es que la unión convivencial como tal existe a partir de 2015, desde que tenemos nuestro Código Civil y Comercial, que Perfecto. es pionero, como siempre lo digo, es preventivo y protectorio del ser humano, esté con quien esté. Bien, y Nos para ha que dado, quede Claudio, claro. una clase magistral Excelente, de te antecedentes. digo que no quería ni y- pestañear y- porque estaba muy atenta y a lo que leyes. estaba explicando, muy clara, precisamente para que Y esa quede. es la idea, que todo el mundo sepa de dónde viene y por qué y la importancia que tiene. Si el doctor planteó el tema, yo quería plantear otro tema hoy día, y me pareció re interesante su aporte, porque a veces cuando vamos, yo que tuve que hacer una pequeña investigación con respecto a las uniones convivenciales desde el punto de vista registral en la universidad, me di cuenta que las mujeres, sobre todo las mujeres, decían, bueno, sí es lo mismo, ahora que estamos, no me estoy adelantando, pero dicen, es lo mismo estar bajo una unión matrimonial que una unión convivencial.
Y bueno, venimos a decirle hoy que no es lo mismo jurídicamente, que vas a tener que lavar, planchar, cocinar, llevar los chicos a la escuela, vas a hacer lo mismo que una esposa, igual. Y ese esposo va a hacer lo mismo que vos, perfecto. Pero a nivel jurídico tenemos unas diferencias muy, muy importantes. Bien. Y sobre todo al término de la vida, que es cuando uno menos energía tiene y más protección necesita, por eso nos interesa que lo sepan hoy día. Bien. Sí, volviendo a lo que es el tema, la unión convivencial se da mucho hoy en día. O sea, vamos a ser sinceros, la gente ya no quiere casarse. No. O quizás antes era mucho más común el hecho de que las personas, claro, era mucho más común de que la gente contraiga matrimonio. Hoy las personas dicen, bueno, vamos a vivir juntos y listo, eso ya es una unión convivencial. Pero sí. ¿a partir de qué momento se le llama unión convivencial? Bien, a eso es lo que voy ahora, eso es justamente lo que... Porque yo me puedo ir a vivir con mi novio el día de mañana, porque lo decidimos, ¿ya le puedo llamar unión convivencial? Sí, es una unión, sí, tal cual. Sí. Lo que sí, bueno, primero vamos a decir cuáles son los requisitos para que se opere, para que se pueda dar la unión convivencial. Primero, que tienen que ser las dos personas mayores de edad. Bien. Segundo, no puede haber un parentesco entre ellos. No vamos a entrar en detalle de cuáles son las líneas de parentesco, pero básicamente no pueden ser parientes. Segundo, no puede haber una unión convivencial inscripta, que eso es lo que vamos a entrar desde ya de cuándo produce efecto y, digamos, se da publicidad a terceros. Y el otro requisito es que tiene que ser una unión pública que tenga como mínimo 2 años. Bien. Por eso el concepto de la unión convivencial dice que tiene que ser público. Entonces, ahora entramos al tema de la registración. Nosotros, si queremos formalizar esa unión convivencial, vamos al registro e inscribimos esa unión convivencial. Entonces, lo que se inscribe igual que un matrimonio. O sea, hace un acta en el cual estas dos personas... ¿Es el famoso certificado de convivencia que te solicitan para hacer algún tipo de trámites? Claro, tal cual. Eso justo era un poco de lo que iba a entrar después. Justamente con el tema de que por ahí se requiere que esa unión se encuentre registrada y que tenga publicidad. Por eso se entrega ese certificado. Y mucho lo he empezado a escuchar mucho de que se exige para hacer algún tipo de trámite o demás, que tengan ese papel que le dé esa fuerza pública. O sea, no fuerza pública, sino que le dé publicidad, ¿no? Después, obviamente, puede ser probada por cualquier medio, la unión convivencial. Claro, los vecinos que digan que sí, viven acá. Testigos. Testigos, exacto. Tal cual. Puede ser probada por cualquier medio, pero bueno, volvemos a lo mismo. El hecho de que esté registrado ya es publicidad suficiente. Sí. Con eso es suficiente. Tal cual. Eso, digamos, sería la mejor forma de probar de que realmente está esa unión inscripta. También te piden testigos para hacer ese trámite en el registro civil y que no sean familiares los testigos. Por lo menos en su momento me tocó pasar por ese tema. Es que no sé si se sigue respetando así. Sí, se sigue haciendo. Otro punto que es interesante en las uniones convivenciales son los pactos de convivencia. Que, si nos vamos a la semana pasada, cuando estuvimos hablando del régimen del patrimonial del matrimonio, estuvimos charlando un poco del tema de lo que eran las convenciones prenupciales. Esto es más o menos parecido. Hablamos de pactos de convivencia, como es un acuerdo de voluntades, se hace por escrito, ambas partes tienen que estar de acuerdo de lo que se está firmando y pueden tratar distintos temas, como por ejemplo, cuál va a ser la contribución de las cargas en esta unión, las cargas del hogar, digamos, cuál va a ser la atribución de esa vivienda del día de mañana cuando esa unión, si tiene la mala fortuna de romperse, también, y cuál va a ser la división de los bienes, porque no nos olvidemos de que mientras esté ese proyecto de vida en común vigente, va a ir creciendo el patrimonio. Exacto. Pueden existir bienes en común.
Así que bueno, si nada se pacta, o sea, no es una cuestión que sea obligatoria el pacto de convivencia, pero si nada se pacta, se entiende de que los bienes que ingresan son propios de cada uno. Que eso ya la doctora va a entrar más en detalle. Y bueno, para ya dejarla a Claudia que desarrolle el tema, justamente la inscripción de esa unión convivencial formalizada pasa a tener efectos a terceros, a todas las personas, desde el momento en el que se inscribe. Bien. Muy bien. Bueno, con respecto a la parte, esto es como un contrato, ¿sí? Lo que se hace es como un contrato. Sí, no se pide ninguna exigencia a nivel, digamos, escritura pública, es decir, no hace falta que intervenga un escribano, lo puedan hacer ellos. Claro, que esa es una de las principales diferencias con el del matrimonio. Si nosotros hacemos más simple todo. Una convención prenupcial, se tiene que hacer por escritura pública. Claro, tal cual. En este caso, eso sería prenupcial. En este caso es, digamos, durante, es decir, mientras estamos viviendo, que se pacta cuáles son los aportes de cada uno. La importancia de esto es la parte de cuando inscribimos o anotamos dónde vamos a vivir. Bien. Porque no es lo mismo que, digamos, sí, somos pareja, pero vivimos en domicilios distintos. Tenemos que unificar ese domicilio para que realmente sea una unión convivencial. Una vez que lo unificamos, que se puede unificar en el actita que se hace de unión convivencial en el registro civil, o se puede hacer, y también se puede hacer aquí en esta clase de pactos. La importancia de esto es que queda protegido, el efecto, es que queda protegida ese lugar donde estamos viviendo, que puede ser una casa alquilada, puede ser una casa que tenemos, que hemos heredado, es decir, no importa esa parte, lo importante es que queda protegida y en caso, como dijo el doc, en caso de que esa unión no, digamos, fracase, aquel que se queda con la casa, que de por sí suele ser la que está a cargo de los niños, o el propietario, bueno, que esos bienes que están dentro de la casa no puedan, que el otro conviviente no pueda venir y llevarse todo, sino que por eso es importante, como es una unión, según nuestros profesores de la universidad decían que era una unión muy liberal, como que no era tan compacta o estructurada como el matrimonio. Entonces esa actita previa, ese contrato, era cada vez que tenían un cliente que venía por un tema de esos, ellos lo aconsejaban, porque es una forma también de proyectarse hacia adelante y también en caso de que fracase, ¿quién se queda con ese inmueble? ¿Quién va a seguir pagando? Si ambos van a seguir pagando por el tema de que si bien tenemos un conviviente que ya no va a estar, pero pueden haber niños, entonces esos niños necesitan un lugar donde estar seguros. Entonces este pacto y a la vez esta inscripción de la unión convivencial hace que esa casa quede protegida. ¿Sí? No por un tiempo muy largo o indeterminado, pero hasta que se pueda solucionar qué van a seguir haciendo, si se van a ir de esa casa, si es alquilada, o cómo se van a seguir manejando. Es decir, es como un previo a decir, esto se fracturó, se rompió, bueno, vamos a seguir, este pacto es el que nos sigue, digamos, protegiendo. Y bueno, ya después seguimos con todo lo que es, en el caso de la separación, otro tipo de pacto que ya se hace en forma judicial. Pero el objeto que tiene esta unión convivencial es que todo el mundo sepa dónde viven, que aquellos bienes que están en la casa no se pueden tocar, sean los que sean, no se pueden tocar, el que se va no se puede llevar nada. Eso se puede pactar en su momento, pero la idea es que esa gente los que se queden protegidos, ¿sí? Perfecto, bien. El otro efecto a largo plazo es, que lo dije yo al principio, ¿qué pasa cuando uno de los convivientes fallece? Tenemos acá un problema, que no lo tenemos en el matrimonio. Cuando fallece uno de los cónyuges dentro del matrimonio, aquel que sobrevive, el supérstite o el que queda vivo, el viudo o viuda, tiene la posibilidad de vivir en esa casa de por vida, es decir, hasta el último día de su vida. En cambio, en la convivencia tenemos un problema, y es que el que queda el supérstite, el viudo o viuda, solo puede vivir en ese lugar
2 años, en el caso de que no sea propio. Si estamos hablando de un bien propio, evidentemente esto no corre. Sí, pero el derecho de habitación. Exacto, tiene por durante derecho 2 años. solo O 2 hasta años. que consiga una nueva unión convivencial. Exacto, pero bueno, hay ciertas edades que bueno, que tal vez esa persona decida, o sea, es como, ¿por qué presionar a que se una con otra persona cuando ella vivió con este hombre o con esta mujer toda la vida? Entonces, eso también hay que tenerlo presente, ¿sí? Lo mismo cuando se hace en el matrimonio, tenemos el régimen matrimonial, cuando es de comunidad de bienes, se hace una división perfecta de 50 y 50. En este caso, las uniones convivenciales, al ser una unión, digamos, más precaria o más rústica, solo nos podemos atener a lo que diga ese contrato, y si ese contrato nada dice, bueno, entonces serán por los bienes propios, pero si tenemos bienes en forma común, es como que se complica todo, ¿sí? Lo ideal es siempre que haya un contrato, ¿sí?, de convivencial, que se pacten. Tal vez yo los he visto cuando los llevan y son súper sencillos. Si vienen a nuestra consulta, nosotros les podemos agregar más cosas, les podemos dar ideas de qué más se le puede agregar. Y a futuro, porque la ley dice 2 años, pero en ese pacto podríamos, se me ocurre, poner hasta el día de su muerte. Es decir, ¿por qué? Porque cuando uno de ellos fallece, los herederos van a atacar esa propiedad. ¿Qué quiere decir atacar? Esa propiedad es nuestra. Exacto. Tenemos un derecho, así que tenemos que, tenemos ese derecho y queremos ejercerlo. Y es un derecho válido. Y como el código solo dice 2 años, al 2 años y 1 día, esa persona es desalojada. No nos parece justo. Entonces, podemos pactarlo o hablarlo de tal manera, si no quieren casarse, que podemos, en el estudio y en base al caso particular, podemos darles opciones a esa pareja de adultos mayores, que no quede, que aquel que quede supérstite, que quede vivo, que no quede desprotegido. Muy bien. La idea es protegerlos. Perfecto. No me queda mucho tiempo. ¿Con qué quieren cerrar? No, o sea, básicamente, para ir cerrando, las uniones convivenciales son más comunes de los que hoy por hoy es súper común, pero bueno, es importante que tengan en cuenta la diferencia que tiene con el matrimonio. O sea, el matrimonio produce muchos efectos y es más jurídico, protector. Tal cual, protege a futuro. O sea, la protección en sí es a futuro. Sí. Bien. El día de mañana, que la unión convivencial no la va a tener. Exacto. Al menos que quede por escrito. Así es. Sí. Aclarado todos los puntos. Sí, tal cual. Bien, y firmado por las 2 partes, ¿verdad? Obviamente, convivientes. siempre eso es una cuestión esencial. Tiene que ser firmado por ambas partes, igual que la inscripción de la unión tiene que ser solicitada por ambas partes. Exacto. Y bueno, ese pacto se inscribe queda al margen del acta de la inscripción de la unión. Sí. Muy bien, sí. Muy claros han sido. Bueno, lindo tema. Da para tal vez seguir charlando o hacer más preguntas, pero se me termina el tiempo y tengo que cumplir con las tandas comerciales y darle el cierre al programa en el día de hoy. Quiero agradecerles a ustedes porque los temas que nos acercan todas las semanas son muy interesantes, sinceramente. A veces nos aclaran muchísimas dudas que puede existir diariamente, ¿verdad?, en nuestra propia comunidad, y está bueno acercar mediante un medio de comunicación o aclarar las dudas que se presentan. Sí, nosotros tratamos de ir tratando de dejar a la audiencia temas que sean cotidianos y que ellos mismos... que los viven todos los días. Sí. Tal cual, por ahí no tiene sentido traer un tema que sea súper técnico, que digan esto... Claro. ¿Quién lo entiende o a quién le sirve? O dónde lo implementamos. Exacto. Tal cual. La idea es traer temas que sean netamente... cotidianos. De interés, tal cual. De interés para lo cotidiano. Bueno, doctores, recordemos el domicilio del estudio jurídico Quiroga Faura. Calle San Luis, 835, aquí en San Rafael. Bien, ¿los números de contacto de ustedes? Bien, el mío es 264-00-5015.
Bien, y el mío es 2604-510018. Perfecto, que tengan un excelente fin de semana hasta Igualmente. la semana que Gracias, viene, igualmente. ¿sí? Gracias. Bueno, Claudia Clementina Pérez, Franco Alesio, abogados que hoy compartieron un tema muy interesante, unión convivencial, es el tema que estuvimos hoy charlando con todos ustedes en el aire de Dial Radio TV.